Bueno, el caso Surbac en Córdoba. Hablamos del sindicato que nuclea a barrenderos, que a partir de allí hay varios imputados y que no quieren llegar sus directivos a lo que es un juicio oral y público. Por lo tanto, han propuesto a la justicia hacerse cargo y pagar como una fianza de la que ellos proponen más de $800.000. Pero ¿esto qué significaría pagar? Significaría en este sentido que directamente queda sin efecto el juicio, no se analizan mucho más en profundidad. Bueno, vamos a tomar contacto porque uno no es juez ni es abogado, pero que nos ayude a entender, y a usted que está del otro lado, cuál es la propuesta que están haciendo y si esto sería lo correcto o no, en el marco de lo que uno siempre dice que se haga justicia. El fiscal federal, Maximiliano Airavedian, está en contacto con nosotros. Maximiliano, gracias por este contacto. Alejandra García Crisanec lo saluda desde Córdoba Noticias. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, acá hice la introducción porque es un tema bastante complejo, doctor, para aquellos que a lo mejor no lo siguen de cerca, pero palabras más, palabras menos para ir en este detalle. El sindicato Surbac, que tiene aparte de sus directivos imputados en una causa incluso por mal uso de los recursos, dinero destinado a otras cuestiones y demás, que usted le va a poder poner el término jurídico, pero para que la gente lo entienda, proponen ellos, como gremialistas, pasar a pagar una fianza, si se quiere, a la justicia y no llegar a un juicio en el cual puede ser analizado, entiendo, mucho más quiénes fueron los autores, las responsabilidades y demás. Sí, técnicamente no se trata de una fianza. Bien. Se trata de un mecanismo que está previsto en el Código Penal, que se llama reparación integral. Por el cual en delitos que tienen un contenido patrimonial, sobre todo, principalmente, permite la ley penal que mediante la reparación total del daño causado se pueda cerrar o extinguir una causa penal. Es dentro de esta idea que los defensores, los abogados de los acusados han ofrecido la reparación para poder cerrar este proceso. Bien, y ahí la pregunta, doctor, es, esto, si bien puede estar enmarcado en la ley, ¿usted considera qué opinión le merece a usted? Porque uno diría, yo no soy abogada, reitero, diría, si cometió un error y hay una investigación, que llegue al juicio. Y hasta le diría esto, y corríjame porque es importante que la gente entienda. Una cuestión podría ser reparar económicamente una situación, pero la otra es lo penal, lo cometido. Sí, como le decía, la posibilidad de reparar el daño dentro de un proceso penal y cerrar el proceso penal mediante lo que llamamos la extinción de la acción penal es una alternativa prevista en la ley. Yo, como fiscal de la causa, me he opuesto a ese pedido porque entiendo que este tipo de salidas alternativas está previsto para otro tipo de procesos que no tienen la trascendencia pública y la complejidad de este caso, y además porque también, he opuesto algunos reparos a la falta de especificación sobre el origen de los fondos con los que se pretende reparar para cerrar el proceso. Claro, bueno, ahí viene la pregunta que nos hacíamos en producción, ¿no? $814.000 son los que ellos pretenden abonar, y uno se pregunta, ¿no?, de la actividad gremial, también de dónde proviene ese dinero. Es muy importante esto que usted está planteando. Usted se opone. Ahora bien, para entender dentro del proceso judicial, que usted se oponga como fiscal federal de la causa, ¿quiénes más en este sentido se tienen que oponer o negar o aceptar esta condición? Bueno, buena pregunta. En este proceso también hay querellantes particulares. Bien. Es decir, personas que se consideran víctimas del delito y que han pedido actuar en el proceso penal. Se trata principalmente de la intervención del sindicato y uno de los afiliados que se ha sentido damnificado. En este caso, el tribunal, como corresponde, antes de resolver, les ha pedido opinión a estas partes, a estos querellantes particulares, y estos se han mostrado conformes, de acuerdo
con el ofrecimiento de reparación. Es decir, que actualmente la única oposición es de quien les habla, de la Fiscalía, sí, y el tribunal deberá resolver ahora si hace lugar o no al pedido de reparación y, consecuentemente, el cierre del proceso. Aclaro también que no es la única causa que involucra a personas que han integrado este sindicato. Hay otras causas en trámite en la Justicia Federal. Por lo tanto, aun cuando el tribunal llegara a admitir este pedido de reparación y cerrar esta causa, lo cual al día de hoy no lo sabemos qué puede llegar a decidir, esto no abarca otras causas que tienen algunos de los mismos imputados y que todavía están en curso. Claro, es muy importante esto que aclara, doctor, porque en realidad uno pensaría, bueno, entonces se comete el error, se comete el delito y se resuelve con esta reparación y uno termina, ¿no?, en la jerga diciendo queda todo en la nada. Es decir, esta es una causa. Si el tribunal acepta, llegado el caso, la reparación del pago y no llegar a un juicio oral y público para los directivos del Surbac, no significa que el resto de otras causas que ellos tienen y que están involucrados y que la justicia avanza, se cierren. Hablamos de esta causa particular. Exacto, así es. El alcance es solo para este proceso que está por empezar el juicio si se llega a rechazar este pedido de reparación. Brevemente, para cerrar, ¿cuánto es el tiempo que se va a tomar la justicia para determinar si acepta esta reparación o no? El tribunal anunció que va a anunciar la decisión la próxima semana, el día 22 de octubre. El 22 de octubre. Bueno, estaremos atentos a seguir, pero mientras tanto, usted como fiscal federal se opone a esta reparación y comparte la decisión de ir a un juicio oral y público como corresponde. Así es, esa es la opinión mía de la Fiscalía. Doctor Maximiliano Ayravedian, gracias por este diálogo con Córdoba Noticias, con Canal C. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, que tenga buenos días. El fiscal federal Maximiliano Ayravedian aclarando esta situación que es muy importante, preste atención. Los directivos imputados en una de las tantas causas que tiene el Surbac proponen pagar directamente esa reparación, como él lo explicó, una reparación que está enmarcada en la ley y que de esta manera evitaría el juicio oral y público y la trascendencia, pero también la profundización de saber, ¿no?, de dónde venían esos fondos, los desvíos y todas las denuncias que hay en este sentido dentro de lo que es la causa. Independientemente que el tribunal acepte o no, el próximo 22 de septiembre, ellos tienen otras causas también, de las cuales, aclaró el fiscal, va a seguir, se va el 22 de noviembre, gracias por la reparación en este sentido a la producción, van a determinar a partir de allí, esas causas van a continuar. Un tema que vamos a seguir de cerca y agradecemos la palabra del fiscal federal Maximiliano Ayravedian.